Integración de datos. Este es el trabajo de la asignatura electiva profesional 2 de la carrera Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Pamplona. Los integrantes son Sandro Antonio Cárdenas y Mayra Alejandra Rosso. Definición del problema. Como primera instancia, los CAIs de Colombia no cuentan con un sistema en el cual se relacionen entre sí. Se puede detectar que no existe una articulación clara entre los CAIs de los diferentes municipios de Colombia. En un intento de sistematizar algunos de los CAIs, los técnicos en sistema intentaron llevar la información en documentos XML. Otros en Excel y los que no sistematizaron nada siguieron llevando la minuta en archivos planos, dejando en evidencia la falta y necesidad de comunicar los CAIs a nivel nacional para un óptimo uso de la información. Además de lo anteriormente mencionado, no existe una sistematización interna en algunos CAIs. Básicamente, cada área y cuadrante tiene su propia forma de almacenar información. No tienen ningún software integrado que permita almacenar eficientemente la información de ninguna de las obligaciones que tienen los CAIs, ya sea almacenar información de los uniformados o funcionarios, llevar un registro de crímenes, de pruebas, de prisioneros, generar reporte, generar boletín en tiempo real, etc. Solución. De acuerdo a lo anterior, lo que se busca es una integración completa entre los CAIs, es decir, recopilar, integrar y validar información de los procesos de estos con el fin de unificar o estandarizar el manejo de los datos, y así poder hacer más eficiente el trabajo de los agentes. Etapas del ETL. Tenemos 3 etapas bien definidas que son: extracción, es donde recolectamos los datos desde los sistemas de origen para que sean analizados y verificados. Transformación. Es donde se aplica una serie de reglas sobre los datos como excepciones o restricciones para convertirlos en datos óptimos para carga. Carga. Es donde los datos son cargados en el sistema destino, que por lo general es una base de datos. En la etapa de extracción contamos con las siguientes fuentes de datos: CAI en formato XML, ubicación en texto plano, agente, infractor, reclusorio, tipo delito y delito en formato XLS de Excel. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente de datos de CAI, la cual tiene una estructura XML tradicional. Se debe tener presente que los documentos XML son de tipo semiestructurado. Y la fuente de datos agente con formato de Excel, en la cual está la información concerniente a los uniformados. Esta es de tipo no estructurado. Ahora veremos algunas transformaciones aplicadas a los datos para realizar limpieza. A continuación veremos transformaciones que se cargarán en la dimensión reclusorio. Tenemos desde la fuente reclusorio los campos ID, nombre y dirección, a los cuales se les aplicará la transformación string operation para eliminar espacios en blanco y convertir todo a mayúsculas, para poder cargarlo en su formato correspondiente, ya sea double, text, integer, entre otros. Ahora, a los mismos campos se les aplicará la transformación replacing string para eliminar letras, símbolos, números y espacios de acuerdo a la necesidad, para que puedan ser cargados. Por último, utilizamos unique rows y add sequence, el primero para detectar IDs repetidos y el segundo para agregar una secuencia para la llave subrogada, que es la que nos permitirá tener todo parametrizado al final en la tabla FAC. Las siguientes transformaciones son las aplicadas a la dimensión CAI. En primer lugar, se aplica la transformación replacing string para los campos código, nombre, teléfono y dirección. Con esta podemos dejar solo números, letras y espacios de acuerdo al campo. Luego se aplica string operations para quitar espacios, caracteres especiales y pasar todo a mayúsculas. Y usamos add sequence para crear la llave subrogada de la tabla dimensional CAI. La idea de este proceso es llevar los datos al proceso de carga lo más limpios e íntegros posibles, ya que si esta limpieza no es adecuada, la veracidad de la información generada en nuestro proceso de Business Intelligence no será la mejor. Carga. Aquí tenemos la estructura de la Data Warehouse, la cual presentará un modelo de estrella. Tenemos 8 tablas dimensionales, de las cuales 2 son las de tiempo y hora, que son necesarias en estos modelos debido a que sirven para llevar un control.
y la tabla FAC, que contiene las llaves subrogadas de las dimensiones que la rodean, permitiendo así un nivel de detalle en la información que se almacena. En primera instancia, tenemos la dimensión infractor y la dimensión agentes, en las cuales se almacenan información básica de cada uno de ellos respectivamente, como identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento, estado civil, etc. La dimensión ubicación, que almacena toda la información de las zonas y lugares en donde se cometen delitos. La información concerniente a cada CAI como nombre, cantidad de agente, áreas de patrullaje, se almacena en la dimensión CAI. En la dimensión reclusorio está almacenada la información de los reclusorios a los cuales irán a parar los infractores en caso de que se requiera. Y la dimensión tipo delito almacena los tipos de delitos que pueden ser cometidos. Bueno, entonces, prosiguiendo con la parte de la implementación, tenemos la herramienta SPUM de la suite Pentaho, la cual nos permitirá la creación de la Data Warehouse, y sobre ella trabajamos en un repositorio que se llama KS Data Warehouse. Nos conectamos a él y procedemos a explorarlo. Vemos que está dividido en tres directorios: documentos, jobs y transform. Entonces, en jobs tenemos un solo job, que es una serie de pasos de transformaciones, que es la cual nos va a indicar el flujo de la información, el flujo, cómo se van a ir ejecutando las transformaciones. Las transformaciones en sí, vemos gran cantidad de transformaciones, y los documentos, que acá no los muestra porque no son compatibles con el explorador del SPUM, pero que sí están en esta parte. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orígenes de datos. Entonces procedemos a explorar la parte de los jobs y vemos que, como dije anteriormente, es una secuencia de transformaciones, y dentro de cada una de estas transformaciones hay otro flujo de transformaciones, y esas en sí son las transformaciones que manejan nuestros orígenes de datos, los limpian para que estén listos para ser cargadas a una base de datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es coger una serie de orígenes de datos que no están limpios de los CAIs, como por ejemplo información de agentes, información de reclusorios, CAIs, limpiarlos, cargarlos a nuestra base de datos, crear nuestra tabla FAC, y así poder así tener nuestra Data Warehouse para en un futuro poder hacer nuestras consultas. Bueno, entonces vemos esta secuencia de transformaciones, y cada una de estas transformaciones tiene algo adentro, eso ya lo tenemos claro. Y entonces, ¿qué tiene por dentro estas transformaciones? Bueno, entonces es fácil. Llegamos y le damos clic derecho, abrir objeto referenciado y dar transformación. Listo, entonces vemos esto. ¿Qué es esto? Estos son transformaciones también que se hicieron por dentro de estas. ¿Y qué pasa? Entonces, cada uno de nuestros orígenes de datos, ya sea tiempo, infractor, ubicación, tiene dos transformaciones. Una transformación que es ETL piso, SQL piso, el nombre de la dimensión, por ejemplo, DIN agente, y otra que es DIN piso agente, que sería el nombre de la dimensión. Entonces, ¿qué tiene la ETL? Tiene borrar si existe. ¿Y qué es eso? Eso es para borrar la tabla si existe. ¿Cuál tabla? La tabla sobre la que vamos a guardar la información de agente. Y la parte de DIN agente tiene la creación de la tabla, la extracción del origen de datos, las transformaciones, y tiene la carga de los datos. Entonces, ¿por qué los dividimos así? Los dividimos porque se presentaba un error a la hora de cargar los datos a la base de datos, porque SPUM ejecuta tan rápido las instrucciones que al momento de cargar la información todavía ni siquiera estaba creada la base de datos. Entonces nos tocó dividir la parte de borrado de la parte de creación, extracción, transformación y carga. Bueno, entonces, ya sabiendo que cada uno de los orígenes de datos tiene dos transformaciones, podemos obviar el estudio de esta transformación, pues debido a que esta instrucción solamente tiene drop table si existe DIN agente. Entonces borra la tabla si existe DIN agente.
¿Cómo aseguramos de que esta instrucción se ejecute primero? Pues con el job, que él sigue la secuencia. Primero el borrado y después la carga, la transformación, la extracción y la creación de la base de datos. Entonces, cerramos esta que se repite para todos los orígenes de datos y quedamos con los DIM. Entonces, vamos a mirar cada uno de los DIM. Tenemos el DIN agente que crea la tabla y como crea la tabla, instrucciones SQL, crea los campos, les da el tipo de dato y bueno, ok. Recordar que para poder crear tablas y bases de datos, información en las bases de datos, tenemos que hacer una conexión. ¿Y cómo se hace la conexión? Se le da nuevo, le damos general, seleccionamos nuestro motor de base de datos, el acceso va a ser de tipo JDBC, llenamos la información, el nombre del host, el nombre de la base de datos, los espacios de la base de datos, el número de puerto, toda la información necesaria para conectar. Testeamos y le damos OK. En este caso no voy a crear otra, ya tengo nuestra conexión. Entonces le damos OK. Y estas de acá son transformaciones. Y estas transformaciones, pues, ¿qué hacen? Pues lo que vamos a hacer es limpiar los datos, como ya he dicho anteriormente, cargarlos y extraerlos. Entonces, ¿esta qué hace? Esta lo que hace es extraer la información de un documento de Excel que ya tenemos en nuestro repositorio, obtener los datos que éste tiene, la información que éste tiene para poder ser cargada al Spawn y poder hacer una limpieza de datos. Entonces, ¿con qué se hace la limpieza de datos? Con toda esta secuencia que vemos acá. Listo, entonces, String Operation. ¿Qué hace String Operation? String Operation agarra los campos, le puede quitar los espacios, puede colocar el campo que deseemos en mayúsculas o minúsculas, colocarle unos espacios, quitarle los caracteres especiales, colocar la primera con mayúscula, caracteres de escape, dígitos, etc. Replacing String. Replacing String es una herramienta muy útil debido a que mediante el uso de instrucciones regex podemos darle como unas restricciones a cada uno de nuestros campos. Entonces estas restricciones van desde dejar solo números, dejar solo letras, dejar caracteres especiales, dejar ciertos tipos de letras nomás y etcétera. Es una herramienta muy útil. Tenemos el Unique Rows. Unique Rows, lo que, como dice en su nombre, nos permite como declarar una especie de llave primaria. Un campo será único y no se puede repetir. Entonces, para esto es el Unique Rows. Split files o file splitter lo que hace es que parte los campos, en este caso lo usamos para dividir los nombres, por lo general uno en los formatos llena nombre completo y apellido completo, y acá lo que hicimos es dividirlo en primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Lo dividimos en dos instrucciones. Ahora esta herramienta es un data validator, y ¿qué nos permite hacer? Pues validar datos, pero tienen que tener el formato string. Entonces, ¿qué opciones tienen? Tienen una gran cantidad de opciones. Nos pide el campo que deseamos validar, validar que sea tipo dato string, que se permitan objetos nulos, la máxima longitud de la cadena, el mínimo valor para esta cadena, valores que no son permitidos y valores permitidos acá en la cadena. Para este caso lo usamos en el estado civil para si es casado, soltero, unión libre. Estos son los que él permite. Entonces, ¿qué pasa? Si hay otros diferentes a los que vemos acá, que son casado, soltero, viudo y unión libre, los manda por acá por el error. Si están dentro de los valores que vimos acá, entonces los manda por el OK y seguimos. Lo mismo pasa con validar grupo sanguíneo y y lo mismo pasa con validar grupo sanguíneo. Llegamos acá a un add sequence. Entonces, ¿qué hace esto? Agregar una secuencia. ¿Y para qué usamos esto? Para generar llaves subrogadas. Que la secuencia inicie en 1 y vaya aumentando de 1 en 1 y el máximo valor va a ser este. Va a generar gran cantidad de números aumentando de 1 en 1 y ahí obtendremos nuestra llave subrogada. Otro data validator, otro replacing string y un value mapper. ¿Qué es esto? Un mapeador de valores. ¿Y para qué lo podemos usar?
para eh, lo podemos usar para cambiar la información que tienen ciertos campos y reemplazarlas por otras. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo es parametrizando. Entonces, si hay F del sexo femenino, lo cambia por 1. Y si hay M del sexo masculino, lo cambia por 2. ¿Y dónde lo guarda? En un nuevo campo que se llama ID piso tipo sexo. Y el campo que usamos para hacer esto es sexo. O sea, que coge lo que tiene sexo, lo compara y lo reemplaza en el nuevo campo que es ID tipo sexo. Mapeamos los valores. En Select Values, como su nombre lo dice, seleccionamos los valores que deseamos tener para mostrar. Entonces tenemos el SK, que fue el autogenerado, tenemos fecha de nacimiento, nombre, documento, nivel de escolaridad, rango, RH, grupo sanguíneo, dirección, etcétera. Acá le decimos el tipo de dato que tiene, el formato que van a tener y muchas otras cosas más, la longitud, la precisión. Ahora, una vez hecho todo esto, ya tenemos seleccionados los valores que queremos cargar a la base de datos. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Cargarlo a la base de datos. ¿Y cómo se hace esto? Con la instrucción table output. Entonces, table output lo que hace es coger esa información que seleccionamos y cargarla a la base de datos en la tabla que nosotros deseemos. En este caso, él va a coger la tabla que creamos anteriormente en este paso, llamada DINAgente, y le va a cargar los campos. ¿Qué campos? Estos campos que tenemos acá. ¿Y de dónde llegaron? Del select values. Le damos OK y una vez ejecutemos esto, va a seguir toda esta línea y va a cargar los datos en la base de datos. Procedemos a ver DIN infractor. DIN infractor sigue la misma metodología. Podemos ver que tenemos las mismas herramientas de las que hablamos anteriormente. No hay ninguna novedad en estas herramientas. Podemos ver, acá sí podemos ver dos herramientas nuevas en la DIN hora. ¿Qué herramientas nuevas tenemos? La calculadora y number range. Entonces, ¿qué hace la calculadora? Hace gran cantidad de operaciones con los campos, pero tienen que ser de tipo de dato, pues por lo general son de tipo de dato string. ¿Y qué hace? Por lo menos coge una fecha A, le suma los minutos, le saca los minutos de las horas de una fecha, saca las horas de los días de una fecha y otra gran cantidad de operaciones, dividir dos números, sacar la raíz de un número, hacer un redondeo, sacar el año de una fecha, el mes de una fecha, la semana del año de una fecha. Y esto es muy útil, pues, porque cuando queremos llevar un control en nuestra información de cuándo se digita un dato, qué día, qué año, con esta herramienta lo podemos hacer. Y ahora la herramienta Number Range. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Esto nos permite crear un nuevo campo en el cual cierto rango de valores van a ser usados para generar otro valor. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos la jornada. Vamos a crear una jornada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ciertas horas. ¿Y cuáles son las jornadas? Digamos, es mañana, tarde y noche. Entonces, digamos, para la mañana sería los valores que estén entre 0 y 12. Sería mañana. ¿Qué le colocamos? Un 0, porque pues recibe valores numéricos, por eso se llama number range. Después, para la tarde sería de 12 a 19. Y tenemos tarde que sería 1. Y de 19 a 24 sería noche. Entonces, tenemos que las jornadas están divididas en 0 para mañana, 1 para tarde y 2 para noche. Después lo que hacemos simplemente es coger con un value mapper y reemplazar estos valores: 0 para mañana, 1 para tarde, 2 para noche. Y listo, tenemos nuestra jornada. Estas otras herramientas ya las estudiamos. Acá tenemos las mismas herramientas que hemos usado anteriormente. Hacemos el mismo procedimiento: cargar datos, hacer una serie de transformaciones para limpiar los datos y cargar a la base de datos. Lo mismo acá, creamos la tabla, cargamos los datos, una serie de transformaciones para limpiar los datos, lo cargamos a la base de datos de un tipo delito, cargamos la base de datos
extraemos los datos, hacemos una serie de transformaciones, seleccionamos los datos y cargamos a la base de datos. Lo mismo para Denkai, creamos la base de datos, extraemos los datos, le hacemos una limpieza y los cargamos a la base de datos. Y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos que llegar a la creación de una mm, tenemos que llegar a la creación de una tabla FAQ, una tabla de hecho, que es como la tabla más importante en nuestra Data Warehouse, donde van a estar todos los valores parametrizados y va a haber un nivel de granularidad alto y lo que vamos a tener es todas las llaves subrogadas de las otras tablas llegando a esta. ¿Qué nos permite esto? Nos permite hacer en un futuro nuestras consultas de manera rápida en comparación a una base de datos pues, común. Entonces, ¿cómo se hace la tabla fact? Para nuestro caso es fact delito. Entonces, obviamente nuestro, obviamente en los CAIs se lleva una especie de minuta donde se dice el CAI, donde fue detenido el criminal, el reclusorio, el tiempo, la hora en la que fue detenido, el agente que lo detuvo, el tipo de delito que cometió, la ubicación, etcétera. Entonces, esa información va acá y se extrae de un archivo de Excel que nosotros planteamos en el problema, que ellos lo tenían en un archivo de Excel. Después se le hace una limpieza a estos datos. Pues en este caso cogimos que solo haya letras, que quite los caracteres especiales, que quite los puntos y coma, etcétera. Después tenemos que seleccionar los valores. Seleccionamos los valores que vamos a usar, le damos el tipo de formato que vamos a usar y ok. Hacemos operaciones con string para colocar todas las letras en mayúsculas y ahora la parte nueva que es una herramienta que se llama eh, Lookup Database. Lookup, voy a buscarla acá. Se llama Database Lookup. Entonces, esa herramienta que nos permite. Esa herramienta lo que nos permite es hacer una comparación entre los valores que tenemos de nuestra tabla FAQ en nuestro origen de datos con los valores que tenemos en las dimensiones ya anteriormente creadas. Si encuentra entre esos valores una coincidencia, es decir, una igualdad, entonces nos saca un nuevo campo con la llave subrogada que hace referencia a esta igualdad. Es decir, si en la extracción encuentra que digamos es el agente Sandro y en la dimensión agente encuentra que Sandro tiene la llave subrogada 1, él crea un nuevo campo con la llave subrogada 1. ¿Para qué es esto? Pues para parametrizar todos los valores, encontrar todas las coincidencias y poder así hacer una relación entre todas estas tablas dimensionales, porque si no, no tendría sentido hacer todas estas tablas dimensionales sueltas. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Entonces, como dije anteriormente, le damos el nombre al paso, hacemos la conexión con la base de datos y entonces miramos qué tabla de la base de datos vamos a utilizar, en este caso esta, y entonces hacemos la comparación. Nombre que viene de la base de datos es igual al tipo de delito, que es información que está dentro de nuestros orígenes de datos de Excel. Si es igual, entonces coge el campo skdim piso tipo piso delito y lo inserta. O sea, lo inserta en nuestra nueva tabla FAQ. No es que lo inserta, lo estamos preparando para cargarlo y le damos el tipo de dato número. Lo mismo hace con las otras, con ubicación, con cédula agente, con CAI, con reclusorio, con tiempo 2, con llave subrogada, que es para generar la llave subrogada de nuestra tabla FAQ, que también debe tener una, y al final lo que hacemos es lo mismo, cargar esta información a una tabla en una base de datos. También debemos crear esa tabla con todos los campos que necesitamos y subimos toda esa información y ya tenemos nuestra tabla FAQ relacionadas con todas nuestras tablas dimensionales. Entonces vamos a ver el proceso. Nos devolvemos al Jobs y ejecutamos con esta flechita, le damos Run y vemos cómo va siguiendo la secuencia. Si va ejecutando, cuando sale el chulito es que
ya puedo ejecutar todas las transformaciones, cargar todos los datos y poder extraer de todos los orígenes. Listo, terminamos, proceso completo. Entonces, ¿qué hizo esto? Todo esto lo subió a una base de datos. Y entonces, ¿dónde está esa base de datos? En nuestro caso es Postgres. Acá tenemos la base de datos que tenemos previamente creada, pero vemos que está vacía, no tiene ninguna tabla. Si nosotros le damos refresh, vemos que creó todas las tablas: DIN agente, DIN CAI, DIN hora, DIN infractor, DIN reclusorio, DIN tiempo, DIN tipo delito, DIN ubicación, FAC delito. Y todas estas tablas tienen pues la información pertinente a cada una de ellas. Tenemos los CAIs, tenemos la hora, tenemos los infractores, tenemos el reclusorio, tenemos el tiempo, tenemos la ubicación y tenemos al final la tabla FAC, que es una tabla parametrizada con puros números, excepto por esta descripción, que es la descripción del delito. ¿Por qué esto no está parametrizado? Porque esto es un campo que es propio de la tabla delito, FAC delito, que necesita describir la forma en que se cometió el delito. Entonces, pues, esta es la única parte que no está, pues, con puros números, sino que tiene cadenas. Pero no tiene nada que ver, antes quedó muy chévere y así es como se crea una data warehouse en Spoon de la suite Pentaho.